Ah, Dale ahí a los 3 puntos. Sí, perfecto. sí, Sí. ahí sale. ¿Están los puntitos? Ya. Ya, María José. Bueno, en primer lugar, bueno, como te decía en el correo, nosotros somos estudiantes de la UNAP, somos de la carrera de Ingeniería en Control de Gestión, y nuestro trabajo de seminario de título es el rol de nuestra área, del control de gestión en el proceso de certificación B, en los sistemas Perfecto. B. Entonces, viendo una lista de compañías, los vimos a ustedes y nos llamó mucho la atención su, su compañía, lo que pudimos ver en la página. Ujú. Entonces, ya metiéndonos en materia, la pregunta número uno que te quería hacer es, ¿qué los motivó a hacer usted una compañía B? Y como de dónde nace la iniciativa de pertenecer a este movimiento. Ya, perfecto. Y a nosotros como Nido existe como con el nombre de la consultora desde 2012, pero en realidad la sociedad partió el 2009, que ya veníamos trabajando en consultoría en temas de comunicación y educación responsable. Y de hecho, cuando creamos la primera sociedad, en 2009, ya teníamos nosotros la definición y la motivación de ser una empresa social. Estábamos convencidos de que no queríamos ser una fundación, sino una empresa que usáramos el mercado para brindar nuestros servicios, pero siempre pensando en que los objetivos sociales y ambientales fueran igual de importantes que los económicos. Entonces nosotros nacimos ya de esa manera y de hecho cuando estructuramos la sociedad, en la notaría pedimos que se dijera que era una empresa social, aunque esa figura no existe en Chile, se escribió como por, no sé, simbólicamente, porque para nosotros era importante. Entonces el año 2012, cuando llegó Sistema B a Chile, cuando el movimiento B-Lab se contactó con Chile, bueno, hubo este intercambio y se creó Sistema B y se empezaron a certificar las primeras empresas, nos llamaron porque nosotros habíamos nacido B sin saber que existía el B, que quizás es el recorrido distinto de otras empresas que primero surgen como empresa, llevan muchos años y luego descubren el movimiento. Lo nuestro fue como encontrarle una definición y una certificación a algo que ya hacíamos nosotros naturalmente. Entonces, el año 2012, que coincidió con el cambio de nombre de la sociedad para englobar otro tipo de trabajos que hacemos, nos certificamos y fuimos como la empresa número 20 en Chile, o sea, fuimos del equipo que se llama de empresas B fundadoras, de las primeras en certificarnos. Y la verdad que la motivación de hacerlo fue, por un lado, el contar con una herramienta que valide lo que ya hacíamos nosotros por buena voluntad, por decirlo así, porque justamente trabajando en el tema vimos que durante mucho tiempo, y se sigue pasando, muchas empresas hablaban de responsabilidad social, o de triple impacto, pero como algo accesorio o quizá como greenwashing también, como usando el concepto en términos de marketing. Entonces, el hecho de contar con una certificación validada internacionalmente para nosotros era importante como para justamente mostrar que esto no era simplemente una declaración de intenciones, sino que estábamos cumpliendo con esos estándares. Y la otra motivación de certificarnos fue el formar parte de una comunidad más amplia. Nosotros estamos convencidas de que no somos las únicas, por supuesto que tenemos esta visión y lo comprueba el hecho de que haya ya más de 3.000 empresas B en el mundo, y sabemos que hay muchos otros recorriendo ese camino y que no es un camino fácil, porque, no sé, implica de repente renunciar a proyectos que podrían ser muy rentables económicamente, pero que no son tan rentables en lo social o lo ambiental. Y claro, es un tira y aflojo continuo en el que hay que mantenerse muy fuerte y lo hemos logrado en todo este tiempo, pero también mucho gracias a esa comunidad. O sea, el hecho de sentirse par con otros que están en lo mismo para nosotros era muy importante. Y ya, bueno, hasta ahora ya tenemos 4 certificaciones, hemos pasado 4 veces por el proceso de certificación y la verdad es que cada vez ha sido a más en ese sentido, como nos hemos convencido de la importancia, sobre todo de esas dos variables. Y de una más, le diría que es también el contar con una herramienta de mejora continua estandarizada que nos exige no dormirnos en los laureles, sino ir mejorando cada año. Entonces, podría decir esas 3 razones: el contar con una certificación validada internacionalmente, el hacer comunidad y el tener una herramienta de mejora continua. Muchas gracias.
Bueno, creo que la pregunta 2 se respondió sola, compañeros, porque la segunda que te iba a hacer era eh, al ser una compañía B, cuál es el valor agregado frente a la competencia. Entonces, Sí, la verdad es que creo el valor que también lo agregado, por un lado, es respondiste. eso, tener esa validación de estándar internacional. Y por otro lado, también que con el tiempo las empresas B se han ido dando a conocer más. Al principio, la verdad que se conocía muy poco. Bueno, de hecho, hoy todavía no es algo masivo, pero sí cada vez más las empresas grandes, sobre todo, tienen en su radar a las empresas B, y hay muchas empresas grandes que no van a ser B porque sería muy difícil o quieren recorrer el camino, quieren ser parte del movimiento, pero todavía no les da como la capacidad de hacer todos los cambios necesarios porque son mucho más grandes, es mucho más difícil que cumpla con todo, pero sí se han acercado al movimiento empezando por tener proveedores B. Entonces eso también es un valor agregado porque hay muchas empresas que han llegado a nosotros por ser B, o sea, que han buscado algún tipo de servicios y en lugar de pedir cotizaciones a cualquier empresa, se meten, por ejemplo, al sitio del sistema B y buscan proveedores B. Entonces eso también es un valor agregado hoy, que es atractivo ser un proveedor con esta certificación. Perfecto. Bueno, la tercera pregunta que te queríamos hacer fue, si fue difícil para su organización el proceso de certificación en sí? Sí, ¿Cómo la fue la verdad es que es experiencia? Cuéntanos. difícil. Es difícil. Nosotros tenemos una ventaja y una desventaja. Tenemos una ventaja de ser pequeños, somos una consultora muy pequeñita, entonces eso significa que obviamente todo lo que hay que medir es mucho más fácil de que esté. También tenemos mucha más inercia para tomar decisiones rápido, porque si hace falta establecer una nueva política para cumplir con los estándares y nosotros creemos en ello y podemos comprometernos, lo hacemos, es mucho menos burocrático que en una empresa grande, entonces eso de alguna forma nos facilita, por un lado, el poder también tener mejoras, pero al mismo tiempo, al ser una empresa chica, también nuestro radio de acción es menor. Entonces hay impactos a los que no podemos llegar porque simplemente no nos da la dimensión. Y que también, al ser un equipo pequeño, uno tiene menos manos al final para hacer estos cambios y esta medición año a año. La verdad es que en cada evaluación, porque ya estamos en la versión 6 de la evaluación de impacto ahora, va cambiando y cada vez se hace más exigente. Y yo diría que cada vez se ha hecho también más difícil para nosotros. De hecho, el último proceso lo pasamos el 2020 y fue infinitamente más difícil que el tercero y que el segundo y que el primero. Y eso está bien, porque obviamente demanda que vayamos mejorando. Pero sí, es un proceso difícil porque son indicadores muy exigentes. Cada vez se pide desde VLab verificar más esos indicadores, o sea, no simplemente tener la respuesta, sino documentar muy bien, y cuestionan mucho las respuestas también. De hecho, nosotros, no sé, a la hora de medir nos llegamos a X puntaje y siempre pasa, bueno, eso nos pasa a todos, que cuando uno ya discute con VLab las respuestas, baja el puntaje, porque hay muchas cosas que uno considera que sí cumplen, pero ellos no, ellos consideran que no es así. En otros casos al revés, ellos te suben puntos por ciertas cosas. Pero sí, es difícil, es exigente, eso no lo puedo negar, pero creo que también es parte de lo que le da valor, porque si fuera fácil no tendría tanto sentido. Exacto. Bueno, con respecto, mira, esta pregunta, la que denominamos la 4 es una pregunta más específica con su compañía. Y la pregunta es si asesoran ustedes en la obtención de la certificación a otra empresa, por lo que vimos en la página de usted. Y Sí. si es así, ¿de qué manera van acompañando la gestión de su cliente o partner Sí, que se quieren o sea, certificar? Te de escucho. hecho, en IDO nuestro propósito, que lo tenemos también en la página, es ayudar a personas y organizaciones a desarrollarse en armonía. Y para nosotros la armonía es el sinónimo de la sustentabilidad, el vivir en armonía con uno Mm, mismo, con los demás y con el planeta. Así dicho en fácil, mm. podría, digamos, garantizar tener una gestión de triple impacto positivo. Entonces, parte de nuestros servicios es justamente acompañar a las empresas a que recorran este camino de la sustentabilidad. No te digo a que sean sustentables, porque uno no puede decir es una empresa sustentable. Ese es un camino donde no hay perfección. Todos tenemos muchísimas cosas que mejorar y en la medida que uno avanza va descubriendo que tiene más todavía que mejorar. Entonces, acompañamos a las empresas en este proceso y hay algunas de ellas que quieren certificarse como empresa B y hay otras que no necesariamente, nosotros no vendemos, por decirlo así, como servicio la certificación B, sino sí la evaluación y el diagnóstico de sustentabilidad que puede permitir certificarse. Entonces, como herramienta de diagnóstico, usamos la evaluación de impacto
para empresas, incluso para fundaciones. Lo hemos hecho con universidades, por ejemplo, que nunca se van a poder certificar porque no tienen la figura jurídica de empresa, pero que sí, al saber que la evaluación de impacto es tan completa, nos permiten usarla como herramienta de diagnóstico. Entonces, usamos esa herramienta, con eso hacemos el diagnóstico, hacemos un plan de mejoras, con eso diseñamos una estrategia de sustentabilidad y las empresas empiezan a recorrer ese camino, o las organizaciones que no los hayan contratado. Algunas de ellas lo encaminan a certificarse como empresa B y otras no, porque por cualquier razón puede no hacerles total sentido, no quieran pertenecer al movimiento, prefieran seguir su propio camino. También hay otros movimientos de nueva economía que no son solo el B. Y en ese sentido nosotros somos muy abiertas en eso, o sea, no vendemos certificación B. Sí proponemos y asesoramos en el diagnóstico de sustentabilidad y estrategias, que en algunos casos pueden terminar en la certificación B porque usamos esa herramienta de medición. Eso queríamos saber cómo lo hacían, porque nos llamó la atención, nos llamó la atención esa visión que tienen. Bueno, Alison, ¿estás ahí con el micrófono disponible? Sí. Te presento a María Alison, otra de mis compañeras que te va a hacer las preguntas siguientes. Perfecto. Bueno, como dijo mi compañero Gustavo, mi nombre es Alison Cortés María José y agradecer nuevamente tu tiempo. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta. María José, ¿qué caracteriza a las empresas que están tendiendo hacia este movimiento? Bueno, la verdad es que somos muy distintas y creo que eso también es bueno. Muchas veces se piensa que las empresas B somos todas, no sé, de reciclaje o todas, no sé, de inclusión de discapacidad, como que a veces se pone ese tinte y eso puede impedir que otras empresas más tradicionales se animen a acercarse a la certificación o al movimiento. Y no, yo diría en primer lugar eso, que somos muy distintas, de muy distintos rubros, pero ¿qué nos une? Nos une dos referencias que han sido como claves desde el surgimiento de B-Lab. Uno, entender que el éxito no es solo económico, o sea, entender que el éxito solo es posible cuando es para todos los involucrados en la organización, para los clientes, para los colaboradores, para los proveedores, para la comunidad. Entonces, que el éxito no va más por la excelencia en los resultados operacionales y económicos, sino cuando se incluye también las variables sociales y ambientales. Yo creo que esa visión, esa claridad de que todo proyecto tiene que ser rentable, es súper importante que lo sea, porque si no, todo lo demás es imposible de que se sostenga en el tiempo, pero que tiene que considerar lo social y lo ambiental. Yo creo que eso por un lado es como clave. Y por otro lado, entender también el rol del mercado en la construcción de un mundo mejor. Las que somos empresas B somos justamente empresas, no estamos decidiendo ser organizaciones del tercer sector, tampoco del ámbito público. Sí creemos que el mercado tiene un rol positivo y eso creo que también es disruptivo hoy, porque de alguna manera quizá todos los problemas de la sociedad se los atribuimos al capitalismo o a la mala distribución de la riqueza y que efectivamente hay muchísimo que resolver ahí, pero yo creo que en las empresas vemos que hay muchas herramientas virtuosas en el hecho de ser empresa y que creemos que generar empleo, incluir a las personas que puedan tener más dificultades para encontrar trabajo, aportar a una cultura de sustentabilidad, se puede hacer desde la empresa y no solo se puede, se debe hacer. O sea, de hecho está como la visión de que ojalá a futuro no hubiera empresas A y B, o sea, todas las empresas tuviéramos esa visión. Así que yo creo que esos dos son los criterios que compartimos, en la medida en que igual tío, somos súper distintas una de otra, cada una se dedica a rubros muy, muy diversos, pero eso es lo que nos une y nos caracteriza. Maravilloso. María José, entrando, bueno, las preguntas van a cambiar un poco porque queremos entrar en el proceso de certificación. Uh-huh. ¿Cómo llevaron a cabo este proceso? La metodología, el tiempo requerido para la certificación. Ya, mira, eso es bien variable en función del alcance de la organización, de la cantidad de trabajadores que tenga, de si tienen filiales o no, si está centralizado o no. En el caso nuestro, como te decía, somos una empresa muy chica, somos socias, mi hermana y yo, y tenemos un formato flexible y como funcionamos como un hub de sustentabilidad desde nuestra creación. O sea, tenemos periodistas, analistas de información, diseñadores gráficos, consultores en sustentabilidad, que trabajan todos en forma independiente y que hacemos equipo según los proyectos. Eso nos permite también ser muy ágiles y flexibles en relación a las necesidades de cada cliente. Hay clientes para los que trabajamos 2 personas, para otras 5, dependiendo de lo que se necesite. También eso nos ha ayudado mucho en la pandemia a seguir trabajando de ese modo, como que no hemos tenido que cambiar nuestro modo más que lo virtual, porque ya funcionábamos en ese formato muy flexible, con teletrabajo, etc.
Entonces, en el caso de nosotros, que te digo, es una empresa mucho más chica, yo te diría el último proceso de certificación nos demoramos alrededor de 4 meses, 4 meses. que es muy poquito, porque Ujú. comparado con empresas grandes es nada, pero para nosotros fue largo porque, a ver, responder la evaluación, nosotros en general, como ya tenemos el hábito de ir teniendo los verificadores actualizados, tener la información lista, etcétera, tenemos todo bien ordenado, responder la evaluación no es tan difícil. El proceso Ujú. que es muy largo es con VLAB, porque ellos te tienen que validar cada cosa que va respondiendo. Entonces, tú piensas que ya terminó y de repente te piden más información y esa información abre de nuevo otras preguntas y eso te permite profundizar más todavía. Entonces, como que uno ahí tiene un estrés de no saber cuándo va a ver la luz porque se va haciendo cada vez más amplia. Estamos, por ejemplo, ahora asesorando a otra empresa B, que ya es la segunda vez que la asesoramos en su certificación, que es Parque del Recuerdo. Con Ujú. ellos estamos en un proceso de 8 meses inicialmente, pero no sabemos si lo vamos a lograr en 8 meses. Puede ser un año. Por ejemplo, se acaba de certificar también, anunciar su certificación porque ya estaba lista Concha y Toro. Concha y Toro tiene muchas filiales y tardaron 2 años y Ujú. medio en certificarse. Entonces, es muy, muy variable, pero sí te diría que lo mínimo son 4 o 5 meses. Hoy Mm. con la nueva versión de la evaluación que es bien exigente. Y eso teniendo ya nosotros, como te digo, todo claro. Quizá para una empresa que se certifica por primera vez, sea más meses también, aunque sea chica, porque tiene que reunir toda esa información. María José, una pregunta. ¿Cuántos trabajadores son en tu empresa? Pero solo somos socias, mi hermana y yo, como te digo, y después Ujú. tenemos un equipo virtual, por decirlo así, que depende Ujú. del trabajo que estemos realizando. Hoy, por ejemplo, en los proyectos que estamos 2 diseñadores gráficos, 2 periodistas, una coordinadora de proyectos educativos, Ujú. y eso, mi hermana y yo somos 6 personas. Es Ok. muy variable, el equipo es móvil, hay personas con las que venimos trabajando desde el inicio, desde el año 2012, que son las mismas, y hay otras que dependiendo qué se necesite en la consultoría, porque son muy personalizadas, no tenemos como servicios envasados, sino que son muy Ujú. personalizadas, ahí se va ampliando, pero como oficialmente somos solo las 2 socias. Ujú. María José, ¿tuvieron inconvenientes en el proceso de certificación? Y si los tuvieron, ¿cuáles fueron? Y la verdad que hemos ido aprendiendo en el camino. Yo creo que el primer proceso fue el más, el que nos hizo como tener que cambiar el switch un poco y que sobre todo tenía que ver, y eso también lo veo yo con empresas que están partiendo, que muchas empresas tenemos y tienen buenas prácticas que las hacen por, Ujú. nada, por compromiso personal, de los directivos, etcétera, pero que no están documentadas. Entonces, no sé, por ejemplo, nosotros siempre desde nuestros inicios hacemos mucho voluntariado. Pero nunca documentábamos cuántas horas de voluntariado, en qué áreas hacíamos Ujú. voluntariado, con cuántas organizaciones, qué impacto tenía, nada, lo hacíamos simplemente como por buena voluntad. Y nos dimos cuenta en la primera evaluación que eso era un indicador que medía, entonces que era importante a partir de entonces registrar, y ahora lo hacemos, tenemos súper claro cada año, y también nos ha permitido ir mejorando incluso, como decir, bueno, ya estamos dedicando mucho voluntariado a X área de impacto y nos interesa hacerlo en esta otra. O sea, nos ha permitido estructurar un poco mejor también lo que hacemos en lo social y en lo ambiental. Entonces, diría como al principio las dificultades son sobre todo esas, como el tener como claridad de qué cosas se pueden documentar y qué no, o por ejemplo temas más básicos que les pasa a muchas empresas que tienen, no sé, tienen las facturas de luz, de agua, etcétera, pero no tienen una medición de cuánto van bajando y subiendo los consumos para poder establecer metas, por ejemplo. Entonces, sobre todo, hay mucho de documentar. Hay muchas cosas que pasan en las organizaciones y nos pasa mucho con las empresas a las que asesoramos que tienen prácticas excelentes, pero no están documentadas. O que Mm. tienen políticas como asumidas, pero no están redactadas como política. Entonces pasa mucho por formalizar procedimientos, formalizar eso, políticas también. Yo diría eso, y ya ahora, como después de tantos años y en nuestro cuarto Ujú. proceso de certificación, diría la mayor dificultad fue la cantidad de verificadores que se nos pidieron. Al inicio, en el primer proceso de certificación, aleatoriamente, o sea, uno se supone que tiene que poder verificar todo, obviamente, porque le está respondiendo, pero aleatoriamente se te pedía documentar 6 preguntas. Y ahí uno respondía y con eso tenías después una entrevista y se validaba el proceso. Ahora nos pidieron inicialmente alrededor de 22 preguntas, que es como el 10% de las que uno responde, Ujú. pero cuando validamos esas 22 se nos abrieron otras
Y claro, entonces fue más que difícil, fue muy denso, o sea, como muy largo el proceso de, bueno, se documentó esto, ahora hay que documentar esto también, esto no sirve suficiente para documentarlo, hay que, no sé, si tenemos una planilla hecha informándola de tal modo, había que cambiar el formato para que respondiera al formato B. Es moroso, la verdad es que es, o sea, como cuando pasa el proceso es como, uff, y también es bueno eso que antes era cada 2 años la exigencia de certificación y se ha visto que por un lado es muy poco tiempo para que realmente haya mejoras y cambios y por otro lado volver a medirte si es tan largo es muy denso. Entonces ahora ya hace un par de años que se amplió el plazo y ahora la certificación es cada 3 años y es mucho mejor porque te da un respiro como organización. Exacto. María José, voy a dejar a mi compañero Cristian para que te pueda hacer otras preguntas. Sí, bueno, yo fui el que me presenté al principio. Estoy sin cámara, pido disculpas Ya, por no eso. te preocupes. Bueno, antes me quiero salir de la pauta y quiero profundizar un poco en la primera pregunta acerca de lo que los motivó a hacer una empresa B. ¿Usted tenía como alguna inquietud personal de antes de contribuir al entorno? O como de dónde nace, o sea, lo que queremos como de alguna manera es poder como caracterizar a quienes lideran este tipo de empresa, de que no es necesariamente un discurso aprendido, sino que es de pronto una inquietud personal que se lleva al ámbito del trabajo. Entonces me gustaría como saber más o menos ahí como como iniciativas más personales, más que corporativas. Sí, mira, la verdad es que yo te diría esto absolutamente de nuestro hogar, de nuestra familia. Por un lado, mi papá, nuestro papá, con mi hermana que somos socias, bueno, él es arquitecto urbanista, ha sido consultor del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente durante muchos años y nosotros, o sea, nacimos escuchando sobre el cuidado del medio ambiente. Y yo me acuerdo, chica, vivíamos en México, eso no les he dicho, paréntesis, yo soy de Bolivia, viví en México 8 años, en España 2, en Chile llevo 18 y por eso mi acento es rarísimo. Sí, de hecho el currículum suyo y el de su hermana se nota que han pasado por distintos países, Sí, entonces... bueno, y quizá también eso enriquece mucho esta mirada más global de cuidado del planeta. Pero cuando vivíamos en México era por el trabajo de mi papá en Naciones Unidas y te digo, el primer artículo que yo leí sobre el cambio climático lo escribió mi papá en 1989. O sea, fue un pionero, un precursor de todo esto. Su tesis de máster en 1965 lo hizo sobre ecología urbana. O sea, de verdad, años. Súper adelantado. Entonces, crecimos escuchando eso. Y por otro lado, mi mamá, que siempre, bueno, algún tiempo trabajó fuera de la casa, pero la mayor parte del tiempo se dedicaba a ser mamá, nosotros somos 4 hijos, siempre nos transmitió mucho el compromiso social. No sé, ella nunca fue activista en una fundación, pero sí como con los cercanos, como el preocuparse por la vecina, por la persona que llega al barrio, por la que tiene alguna necesidad, muy involucrada siempre en la vida de los otros. Entonces, como que ese sentido de que además teniendo un privilegio, porque recibimos siempre muy buena educación, siempre nuestra casa, no sé, llena de libros, de personas interesantes con las que conversar, siempre entendimos que era como a mayor privilegio que uno tiene, mayor responsabilidad. Entonces, que lo que hiciéramos desde nuestro trabajo era, o sea, como natural que tenía que servir a las personas y al planeta, o sea, como que no, ni siquiera se nos ocurrió algo distinto. Por eso fue que cuando creamos la empresa, dijimos, es una empresa social, creemos en el poder del mercado para hacer cambios, pero queremos que tenga siempre lo social y lo ambiental como parte de lo que es. Y cuando llegó en las empresas B fue eso, como ponerle un nombre ya como oficial y profesional, algo que lo hacíamos como de la cuna, pero un poco eso, claro. lo que hemos vivido desde niñas finalmente. Genial, súper. Bueno, ahora volviendo a la pauta. En el caso de la certificación de nido, propiamente tal, bueno, ya nos ha dicho que es un equipo pequeño. Bueno, aún así voy a hacer la pregunta. ¿Qué equipo o profesional lideró y participó en la implementación del proceso de certificación? ¿Fue como algo que solamente de pronto lideró usted y su hermana? ¿O fue algo que involucró a toda la organización? Sí, bueno, en caso de nido, como somos nosotras, simplemente nosotras, y también porque somos expertas en el tema. O sea, finalmente si nosotros fuéramos, no sé, tuviéramos otra profesión, o habríamos, no sé, tuviéramos otra empresa, fuéramos emprendedoras en otro rubro, probablemente no por ser chicas lo habríamos asumido nosotros, habríamos solicitado el apoyo de externos.
te puedo responder la pregunta quizá más, que te sirve más, como de las organizaciones con las que trabajamos. ¿Quién lidera el proceso? Normalmente nos lo pide la gerencia de asuntos corporativos o si lo tienen de sustentabilidad o sostenibilidad. Muchas veces surge de la gerencia general, que tiene esta visión. Ahí es cuando es la mejor de las versiones, porque es mucho mejor cuando desde tan arriba está el compromiso y baja. En otras ocasiones surge de recursos humanos. En recursos humanos hoy se dan cuenta cada vez más de que los nuevos trabajadores buscan un propósito, que las personas cuando se las selecciona, se las reclutan, no simplemente preguntan por el sueldo, sino también por el aporte de la empresa, por si no tiene problemas con la comunidad, por si tiene políticas de conciliación familia-trabajo. Entonces se dan cuenta que estos temas hoy son clave para la retención del talento también. Entonces muchas veces quien nos invita es esa persona, puede ser, digo, sustentabilidad, comunicaciones, recursos humanos, y ya la ejecución, lo que nosotros hacemos, bueno, en el caso de Nido, nada, nosotras mismas respondimos la evaluación y después obviamente lo participamos a todas las personas que colaboran con nosotros como hub. Pero en el caso de estas empresas que tienen equipos más grandes, por lo general nosotros trabajamos como consultores externos, ayudándoles a ir respondiendo las preguntas, también a digerirlas un poco, porque a veces la terminología de las preguntas no es tan evidente, no se sabe bien qué significa lo que quiere decir. Al ser una plataforma global, hay términos que en cada país pueden entenderse un poco distinto. Entonces ayudamos un poco a esta traducción a la realidad chilena. Y lo que normalmente tenemos es una persona o dos dentro de la organización que son las encargadas de ir recabando la información, porque son mucha información que se requiere pedir de distintas áreas, de abastecimiento, de comunidad, etcétera, etcétera. Sí, así que generalmente ese equipo es el que lo trabajan. Normalmente estos son como una o dos personas que lideran dentro de la organización, pero se involucra toda la organización finalmente, porque necesitas información de proveedores, de trabajadores, de temas legales, fiscalía, para ver temas de política. Es bien transversal, y de hecho lo que hacemos con muchas organizaciones con las que estamos en el proceso largo de haber diseñado la estrategia y que estamos en este camino hacia la certificación como algo más lejano todavía, nosotros tenemos una metodología que lo que hacemos es que junto con la persona que lidera, la gerencia que lidera, seleccionamos champions. Un champion por dimensión de la evaluación B. Entonces ahí está el champion de gobernanza, champion de medio ambiente, champion de trabajadores. Y esa persona, que no necesariamente es un gerente de área, puede ser una persona súper comprometida con el tema y que le interesa en la empresa, es la que se encarga como de liderar esa subdimensión dentro de la evaluación. Y eso la verdad es lo que me funciona mejor, porque este proceso tiene que ser súper asumido y asimilado por todo el equipo, porque si no, no es posible, no es viable. Entonces, en general, trabajamos de esa manera. Sí, bueno, de hecho tenemos ahí una pregunta que va más o menos hacia allá. Bueno, tengo esta pregunta que es como que en verdad se la estamos haciendo a todos con quienes hemos logrado tener contacto, pero también obviamente lo podemos llevar para el caso de las experiencias que ustedes han tenido a quienes le han prestado la asesoría. ¿Esto ha significado o sea, la implementación de la certificación ha requerido algún tipo de capacitación que sea propiamente tal para tratar este tema? Me refiero como para el grueso de los trabajadores de una empresa. Sí, ahí depende también de la cultura de cada empresa. Hay empresas que involucran a todos, hay empresas que involucran hasta, no sé, los mandos medios, y después son ellos los encargados de bajar la información a sus equipos. Pero sí, siempre es muy importante presentar esto, o sea, explicar para empezar, qué son las empresas B, por qué la empresa ha elegido ese modelo para certificarse, porque hay otros modelos de diagnóstico. Y sobre todo presentarlo, que es algo muy importante desde el punto de vista de la inspiración. Porque todos en las empresas están saturados de trabajo, súper exigidos. Entonces, si entienden que esto es como algo que les va a quitar mucho más tiempo y no le ven sentido, es muy difícil que avance, porque se necesita el compromiso de muchas personas para poder tener la información al día, etc. Entonces, siempre lo comunicamos, hacemos una serie de capacitaciones, pero con un foco bien inspiracional, donde incluso invitamos de repente a algún empresario B de otra empresa que les pueda dar un testimonio. Entonces tiene una parte de contenido como técnico, teórico, de qué son las empresas B, qué dimensiones se mide, cuántas preguntas hay que responder, en qué plazo, cómo es el camino, si que después se verifica que hay que cambiar estatutos, o sea, se les explica todo el proceso. Pero además tiene esta otra arista como de motivación e inspiración que es clave, o sea, es
tan importante como sepan de qué se trata, es que entiendan el propósito realmente, el para qué, y que es algo que los va a enriquecer como personas, que los va a hacer tener más satisfacción con el trabajo que hacen. Yo creo que eso va muy de la mano, como esta capacitación en ambos sentidos. Bueno, de hecho, bueno, a ver, obviamente ustedes están súper comprometidas con el tema. ¿El resto de los profesionales que trabajan en Nido también, o no tanto, o les llegó como esto del movimiento de empresas B como de manera tangencial? La verdad es que los que están trabajando con nosotros desde 2012 están absolutamente camiseteados y Ya. orgullosos de de pertenecer a una empresa B o de trabajar con nosotros. También algo que es muy bonito es que les hace mucho sentido, porque se dan cuenta que no es eso, un sello, sino que es algo que vivimos en el día a día y que se nota en los proyectos que abordamos, en los proyectos que rechazamos, en cómo nos relacionamos. Aquí creo que hace mucho sentido. Diría, las personas que quizá les pasa más tangencialmente pueden ser profesionales a los que contratamos como por proyectos muy puntuales, que no están realmente involucrados en el hub, sino que nada, necesitamos de repente para algo especial, no sé, un ilustrador de no sé qué, algo, cosas muy específicas, y que saben obviamente, porque nosotros siempre transmitimos lo que somos y en lo que creemos para que sea siempre muy coherente. Y siempre llama la atención positivamente, o sea, como que hay una buena recepción y además porque más allá del sello o certificación de empresa B, lo que decía antes, como que en general los profesionales hoy están buscando más sentido en su trabajo. Entonces, saber que están trabajando con una empresa que más allá de generar ingresos está haciendo un bien, no hay a quien no le entusiasme, sería como raro. Pero sí, te digo, en general el equipo el más cercano con los que trabajamos habitualmente están muy al día de qué es lo que es una empresa B y les gusta ser parte de eso. Es que, de hecho, la pregunta de fondo es, por ejemplo, de pronto intentemos imaginar, no tal vez no necesariamente el caso de Nido, pero sí empresas que son mucho más grandes y donde la diversidad dentro de la organización es mucho mayor. ¿Cómo, o a través como de qué procedimientos, de qué forma se puede inculcar esta cultura, pero para todos los colaboradores de la organización? Sí. Bueno, eso es justamente un área que la trabaja mi hermana como directora de educación de Nido. Nosotros, parte de nuestro trabajo, a ver, nosotros partimos con el diagnóstico, después diseñamos la estrategia de sustentabilidad y luego se abre dos grandes áreas que son clave. Por un lado, la estrategia de comunicación interna, externa, comunicación digital, en línea con la estrategia de sustentabilidad. Y lo que está a cargo de mi hermana, que es el diseño de un programa de formación en cultura de sustentabilidad, que eso lo aplicamos con nuestros clientes. Eso es algo de Nido, no es algo como propio de Sistema BN, Ok. es un modelo nuestro, pero que es clave, es fundamental porque efectivamente hay que bajar todos esos conceptos a lo concreto de lo cotidiano. Y ahí uno se encuentra con distintas posturas. Hay empleados que son súper receptivos, que les encanta la idea y que realmente lo ven como un desafío personal. Hay otros que también depende de la empresa y del recorrido que lleve. Hay otros que pueden verlo con escepticismo, como decir, ya, sí, van a decir esto porque está de moda, pero en realidad, no sé, no pagan buenos sueldos, o en realidad no hay equidad de género, o no se preocupan por el medio ambiente. Entonces ahí hay que hacer un trabajo muy en paralelo de la gestión, la comunicación y la educación, porque nosotros a lo que nunca nos prestamos es a comunicar cuando es eso, greenwashing, cuando no hay cambios reales en la gestión. Y es parte de los proyectos que rechazamos. Muchas veces hay empresas que nos contratan para hacer estrategias de comunicación de sustentabilidad, pero que no están dispuestas a generar más cambios que alguna campañita por ahí. Y en este caso nosotros no entramos, o sea, como que tiene que ser coherente. Y parte de esa transmisión a los empleados y que ellos lo reciban como de verdad algo que está ocurriendo como una transformación organizacional, es que se den cuenta de que no es de la boca para afuera, que realmente está habiendo cambios. Sí somos muy honestos siempre en transmitir que esto es un proceso, que la empresa no es perfecta, de la noche a la mañana no va a cumplir todos los estándares, pero ya el hecho de medirse, en primer lugar, expresa que hay una voluntad de cambio, porque es difícil la medición, ¿no? Y hacerse las preguntas difíciles ya quiere decir que la empresa tiene la intención al menos de mejorar. Entonces, sí trabajamos mucho con eso y te digo, es un proceso largo y pasa muchas veces que hay gerencias que se oponen porque siguen viendo que eso no tiene sentido y que hay que seguir viendo los resultados económicos. En distintos niveles puede generar resistencia, como todo cambio en la organización. Y por eso, tanto la formación como la comunicación interna es clave. Bien. Bueno, de hecho, sí, esta es otra cosa que a mí me interesa. Ha mencionado acerca de los proyectos que han rechazado o que han tenido que rechazar.
Y la cuestión es que usted lo mencionó al comienzo, esto finalmente se trata de hacer empresa. Aquí con propósito, obviamente, pero es empresa. Entonces mi pregunta es, ¿han visto beneficios o perjuicios reflejados en el resultado económico de la empresa? ¿A qué me refiero? De pronto tal vez ustedes han dicho, no lo sé, he rechazado estos proyectos y va a significar que voy a tener menores ingresos en los siguientes meses, Sí, absolutamente. o por el Estamos, contrario, esta misma cultura me ha atraído empresas grandes que me han significado proyectos sí, importantes total, y es ida y vuelta, la verdad que son las dos cosas. Por un lado, como todo emprendimiento, además, uno tiene altos y bajos y es muy vulnerable a lo que pasa en el mundo, más ahora que es todo tan incierto y cambiante. Y claro, muchas veces nos ha pasado que rechazar un proyecto muy grande, que nos habría solucionado ingresos por 1 año, 2 años, 3 años incluso, después ha significado que no logremos tener ingresos de magnitud. Ay, perdón, voy a apagar el celular un segundo. No, perdón, le había quitado el silencio. Pero al mismo tiempo, por otro lado, nos significa eso, oportunidades con otras organizaciones, que además, justamente producto de la pandemia, incluso desde el estallido social, que las empresas empezaron por la urgencia, a mirar más a la sociedad y las exigencias ambientales, han encontrado mucho más sentido en lo que hacemos. Y también les hace mucho más sentido trabajar con empresas que saben que son coherentes. De hecho, nosotros, en general, nuestros clientes, uno nos recomienda a otro. O sea, como que no estamos así como lanzando propuestas masivas, ni hacemos mailing a ver quién llega. En general, es muy, muy trabajo de fidelización de los clientes con los que trabajamos. Y ellos nos van recomendando a otros porque saben cómo hacemos el trabajo. Pero sí, ha pasado, o sea, de hecho nos pasó hace mucho tiempo, por ejemplo, que estábamos en un momento crítico económicamente porque se nos terminó un contrato muy grande que teníamos. Ese fue un aprendizaje también de no confiarnos en grandes contratos y poner toda la atención ahí, porque a veces también vale la pena tener varias cosas más chicas, más permanentes. Y nos llamaron de un canal de televisión porque se iba a presentar un reality. Cuando dijeron reality, yo ya como que no me hacía mucho sentido con la sustentabilidad, pero dije, no nos vamos a cerrar, vamos, o sea, partamos de que hay que escuchar primero. Y claro, era un reality que querían que sea, y lo iban a comunicar como el primer reality sustentable de Chile. Y nos proponían que les hiciéramos, era esto un tema de ascender a una montaña y que había todo un tema como de trabajo en equipo. La verdad que el concepto era como interesante. Había gente involucrada también importante. Y bueno, nos pidieron que nosotros nos hiciéramos cargo de toda la programación de contenidos que tuvieran que ver con temas de sustentabilidad, de reciclaje, de ahorro de energía, etc. Era un contrato millonario, o sea, de verdad eran recursos que nunca habíamos visto tantos ceros posibles juntos. Pero cuando preguntamos cómo se iba a ejecutar esto, nos dijeron que para ellos era fundamental, nos dijeron con esas palabras, que generáramos conflicto, porque el reality finalmente lo que vendía era conflicto. Nos dijeron, para nosotros las personas que estén en la casa son ratones de laboratorio, y lo dijeron así, con esas palabras. Entonces, por ejemplo, nos decían, el día que quieran hablar de reciclaje, sería súper importante que no se lleguen y la casa esté llena de basura, que ustedes los llenen de basura, al enfrentarse ellos ante eso, vean la necesidad de reciclar, por ejemplo. Y ahí nosotros manifestamos que para nosotros es todo lo contrario, que la sustentabilidad es armonía, no conflicto. O sea, que nosotros no queríamos participar donde primero usáramos a la gente como ratones de laboratorio, sino que obviamente hubiera un cambio conductual, pero desde la responsabilidad y la conciencia, no desde el conflicto. Y nos dijeron que no estaban dispuestos, entonces dijimos que nosotros tampoco, y no lo podían creer, o sea, sabíamos que era una empresa enana que nos habrían garantizado ingresos muy rentables por 3 años, pero no, dijimos que no y nada, pues sí, y tuvimos que después ir a tocar otras puertas, pero, o sea, felices de haberlo hecho. Bueno, al final, realmente, además le fue pésimo, así que se cerró el círculo. Pero sí, así, pero también del otro tipo, como que efectivamente empresas que son importantes, grandes y que saben cómo trabajamos, nos llaman. Y eso es como un ir en ir, uno rechaza cosas, pero después también se dan por otro lado y sí tenemos momentos que estamos más ajustados y nada, es parte de la vida y otros momentos donde nos va mejor, pero yo creo que el tener ese norte claro, como tener la convicción, te permite que, sin sacrificar lo económico, porque efectivamente si no seríamos una fundación, hay que hacer empresa, hay que generar ingresos y que es parte del triple impacto, no es solo social y ambiental, pero la verdad es que eso te da mucha tranquilidad, como saber que estás haciendo las cosas por el bien de las personas y el planeta, o sea, como que mejor, como que en verdad las cosas fluyen así. No es fácil para nada, pero sí fluye. Súper.
Bueno, creo que con esto, bueno, te agradezco, hemos terminado la ronda de preguntas. Aún así, he visto en televisión que después de la ronda de preguntas se hace el minuto de confianza, entonces no sé si de Pero igual pronto, les dije todo con confianza, pero... si alguno de mis compañeros quiere agregar alguna pregunta, algo que haya surgido, o si tú, María José, quieres agregar algo, alguna idea, algo que nos quieras decir, algo que de pronto nos esté faltando abordar en esta conversación. Yo creo que la verdad es que nunca me había tocado hablar con personas que trabajen desde el ámbito del control de gestión, y me parece, o sea, increíble que lo estén viendo, porque suele Gracias. ser un área más dura, que al mismo tiempo es importante que se involucre con esto. Claro. Porque cuando nos toca trabajar con empresas, muchas veces estas áreas son más escépticas, porque los indicadores que tienden a ser solo financieros, solo de proyección de la empresa, y les suele costar incorporar esta visión de otro tipo de indicadores, que no son blandos, son igual de duros, pero que salen como del esquema tradicional. Entonces eso lo solicito, de hecho, porque desde su formación profesional lo estén abordando. Yo nunca me había tocado conversar con profesionales de esta área, y creo que es clave, o sea, que el conocimiento que ustedes puedan generar de esto puede generar como una ola en otras personas que se dedican a lo mismo, de que también el control de gestión tiene que ser de triple impacto, o sea, no el típico del tradicional, como en todas las universidades hoy hay que ir cambiando la mirada e involucrar esta visión más integral. Eso, para mí como súper valioso que desde lo que ustedes saben y son expertos aprendan esto, ojalá transmitan a otros, porque también a las empresas a la hora de quererse certificar o no certificar, pero seguir una estrategia de sustentabilidad, les va a facilitar mucho que sus profesionales de control de gestión sepan de esto, de principio, digamos, no que después uno vaya a convencerlos y a intentar contarles de qué se trata, sino que estén formados en esto. Creo que es súper, súper importante. Bueno, ¿sí iba a decir algo tú, Cristian? ¿Iba a agregar No, algo? yo nada más, solo agradecimientos, nada más. ¿Alison? No, lo mismo. Me quedó dando vuelta una frase que dijo María José que me gustó mucho. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Así que lo mismo, agradecer. Un gustazo conocerte, María José. Y eso. No, encantada. Lo que necesiten cuando necesiten, y también creo que es parte del ser comunidad de a mí, demasiada gente me ha dado la mano, así que yo también siempre estoy dispuesta a darla a quien lo necesite igual, así que eso, feliz Bueno, de... María José, mira, no tenemos más palabras para agradecerte porque de verdad esta entrevista va a ser clave en nuestro informe de título, así que, bueno, obviamente cuando lo finalicemos te voy a avisar igual, te voy a mandar un correo para feliz. decirte cómo nos fue, pero eso, muy agradecido de tu tiempo y fue de Sí. mucho provecho. Yo siento que fue mejor de lo esperado, incluso. O sea, yo como que nos diste mucha información que nos va a servir mucho para nuestro informe final. Ya, me alegra Así que mucho te dejo y que les vaya muy bien, que sea un éxito su muchas gracias. proyecto, y ahí nos encontraremos en el camino seguramente algún rato. Muchas ¿Quién gracias. sabe? Muchas Ya. gracias, María José. Que Chao, esté que muy esté bien. muy bien. Chao. Chicos, nos quedamos un ratito. Se me pegó el video, Juan. Yo sí lo Dale, escucho. Estamos los tres, dale. ¿verdad? Sí, estamos ¿Puedes, los tres. puedes cortar la grabación? Sí, es que no puedo porque se me pegó, Juan. ¿La podemos detener nosotros? Sí, lo voy a intentar hacer yo desde Espera. acá. Creo que sí. Oye, qué amorosa la niña. Qué amorosa. Amarró.